Y ahora sí, la Champions, platillo de lujo, la Champions League, la orejona. Así tenemos una amiga, así tenía yo una amiga en la secundaria, pero esa es otra historia que ahorita no estamos con tiempo para contarla. La Champions League. Buen juego, ¿eh? Buen juego. No quiero decir juego de goles, no quiero decir, cómo nos vamos a divertir, pero va a ser un buen juego, intenso, porque los dos, sobre todo los dos entrenadores, si algo tienen es que son intensos, los dos tipos. Tanto, tanto Inzaghi como Luis Enrique, ¿no? Dice el winner, aunque yo voy con el Inter, mi estimado Serge, venga la Champions. Está bien, a ver, final de Champions, me parece que para mí, yo siempre lo he dicho, final tras final de la Champions, para mí no hay un lado incorrecto. O sea, llegue quien llegue a una final de Champions, ningún equipo llega de casualidad. Ningún equipo llega de casualidad. La Champions, quizá junto con, ya hablando de selecciones, ¿no? Junto con el Mundial de selecciones, quizá la Euro, aunque la Euro nos ha dado un par de sorpresitas, pero bueno, pongamos a la Euro mayormente, el Mundial y la Champions, no se llega a la final por casualidad. No se llega a la final por casualidad. Estos dos equipos han hecho las cosas bien. Eh, poco, poco que reclamarles. El campeón de Francia, el Paris Saint-Germain, el subcampeón de la Serie A y campeón la temporada pasada, el Inter de Milán, Luis Enrique, Simone Inzaghi como los entrenadores. Ya sabemos que el Inter, a pesar de que cerró ganando al Como, viene de ganarle 2-0 en la Serie A, pues no le alcanzó para quitarle el título al Napoli. El Inter realmente viene de una racha de 6 partidos sin perder, 4 victorias, 2 empates. Los empates son bueno, más que nada el empate es el que le termina condicionando al segundo lugar, ese empate contra la Lazio, 2-2, porque ya les decía, le ganó al Como 2-0, le ganó al Torino 2-0, en la Champions, pues eliminó al Barcelona, le termina ganando 4-3, en la Serie A le ganó 1-0 al Verona y en el juego de ida contra el Barcelona empataron 3-3. Ahí están los 6 juegos sin derrota del Inter con los que llega. Lo del Paris Saint-Germain, su racha actual, es un poco más complicado de darle, de darle, de darle valor, porque, a ver, todos los juegos, viene de ganar la Copa, que se la ganó al Reims, al Stade de Reims, le ganó 3-0 la Copa fácil, como tendría que ser, pero en la Ligue 1, en la Liga, pues la ganó desde hace ya bastante tiempo. Entonces, en los últimos juegos hubo algunos donde jugó con muchos suplentes, donde aflojó, donde tiró la flojera. Le ganó al Auxerre 3-1, al Montpellier 4-1. Entonces, eso les podría decir. Obviamente lo del Arsenal, que lo termina eliminando, le gana 2-1 en el juego de vuelta y 1-0 en el juego de ida. Entonces, es al final 3-1 sacar al Arsenal de la competición, pues es algo muy bueno. Datitos, ¿no? Datitos de la Champions para que los tengan presentes. Ahí están los momios. Ya les decía, más 235 del Inter. Quienes confían en el Inter, la verdad es que tienen un momio bastante jugoso, ese más 235. A mí me parece que le están faltando un poquito el respeto al Inter. Yo lo pondría más parejo, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Ahora sí que, pero si tú confías en el Inter, el 235, la verdad, llama bastante la atención. Va a ser la primera vez que se enfrenten estos dos equipos.
no hay enfrentamientos previos en finales, estoy hablando en finales, obviamente, ¿no? Es por acá tenía otro dato, es la segunda vez que llega un equipo italiano, perdón, un equipo francés, hablando del Paris Saint-Germain, es la segunda vez que llega un equipo francés a la final de la Champions League. El otro francés que había llegado fue el Marsella, aquella ocasión que el Marsella venció al Milan 1-0 en 1993. Entonces, es el segundo equipo francés que llega a una final de Champions, el Paris Saint-Germain. Hay que recordar que ya llegó a una final el Paris Saint-Germain. Por eso digo segundo equipo francés, no la segunda vez que llega un equipo, ¿no? El Paris Saint-Germain ya llegó a una final en el 2020 que perdió contra el Bayern de Múnich, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es nada más para que lo tengan en cuenta. Del lado del Inter, 7 veces finalista de la Champions League, 7 veces. Es un equipo comparado con el París de mayor prosapia, ¿no? De mayor peso en Europa, más importante, esa es la realidad, ¿no? Séptima participación del Inter en una final de Champions League, 3 ganadas para el Inter, 3 veces campeón de la Champions o de este torneo europeo, en el 64, en el 65, si no estoy mal, 65 y en el 2010, la más reciente. Y, o sea, de las ganadas. Y la más reciente que llegó, pero no ganó, pues es hace poco contra el Manchester City, aquella que perdió 1-0 en el 2023, ¿no? Contra el equipo de Guardiola. Entonces son algunos datitos, algunos antecedentes. ¿Qué esperamos de este juego? A ver, la realidad, yo les había anticipado que la final yo veía al Barcelona contra el PSG, por poquito se da, fue muy aventurado, la verdad. Y al final de los dos, pues, si alguno tenía más probabilidad de llegar era el Barcelona, ¿no? Y si en alguno tenía más chance de equivocarme, pues era con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el Paris Saint-Germain es el que llega y el Barcelona es el que se queda eliminado por el Inter. A ver, el Inter, ¿cómo llega en esta Champions? Obviamente eliminó al Barcelona en una serie de muchos goles. Antes de eso eliminó al Bayern de Múnich, que para mí esa tuvo muchísimo valor, sobre todo por la victoria, por el haberle ido a ganar a la arena de Múnich, al Bayern, que le ganó 2-1 y después empataron 2-2 en casa del Inter. Antes de sacar al Bayern, se enfrentó al Feyenoord, que pues esa era, la verdad es que una eliminatoria sencilla, termina ganándole 4-1 el Inter al Feyenoord. Y en la etapa, pues no de grupos, pero pues en esta etapa, digamos, de temporada regular de Champions, le ganó 3-0 al Mónaco, le ganó al Sparta Praga 1-0, perdió con el Leverkusen, le ganó al Leipzig, le ganó al Arsenal, le ganó al Young Boys, le ganó a la Estrella Roja, ¿no? Esos son más o menos los últimos enfrentamientos del Inter en Champions. Si se dan cuenta, la única derrota del Inter en todos estos juegos que mencionamos fue justamente contra el Leverkusen en esta etapa previa, ¿no? Donde era a tabla general, cuando el Leverkusen le ganó 1-0. Del lado del PSG, la ha sufrido más porque le tocó enfrentar la parte ruda del cuadro. Dejó fuera al Arsenal, ya les decía, 3-1 en el global. Con el Aston Villa, pues parecía que era una eliminatoria que tenía resuelta después del 3-1 en el juego de ida, pero pues en el de vuelta se le complicó un poquito. Al final termina avanzando 5-4 en el global. La de Liverpool para mí es la que tiene todo el mérito.
haber dejado fuera al Liverpool. En esta fase previa a los octavos, pues goleó al Brest 7-0, que pues el Brest, ¿no? 7-0 y 3-0 al Brest todavía. Antes, eso fue en octavos, si no estoy mal, en octavos o 16avos, todavía estaba. Bueno, en la primera eliminatoria directa contra el Brest le tocó muy facilito, 10-0 en el global. En la etapa previa, al que sí le ganó fue al Stuttgart, le ganó al City 4-2. El City, pues esta temporada no anduvo, le ganó al Salzburg, ya había perdido con el Bayern, había perdido con el Atlético de Madrid también, ese contra el Atlético, una injusticia total esa derrota, pero pues al final lo ganó el Atlético. Había perdido ya con el Arsenal, de hecho 2-0, ¿no? Entonces el París no, su camino no ha sido tan limpio como el del Inter, ¿no? O sea, el París sí tiene varias derrotas contra el Aston Villa, contra el Liverpool, contra el Bayern en su camino de la Champions. Así es como llegan ambos conjuntos. Ya metiéndonos un poquito al tema de las estadísticas para los picks, a ver, estaba yo escuchando ayer a unos analistas de fútbol que decían que este juego podía ser un juego muy abierto. Podía ser un juego muy abierto y de muchos goles, ¿no? Dice por acá Jesús Niebla. Dice, yo voy con la cábala, equipo que juega en el estadio del Bayern, que nunca ha ganado Champions, es campeón. PSG Money Line. Ay, Jesús. Andas en mi barco y eso ya me dio miedo porque me lo vas a salar en una de esas. Gol de Dembélé más 180 me gusta para que amarre el Balón de Oro. El Balón de Oro creo que puede ser de Lamine, pero está bien. El Farsa desaprovechó su última oportunidad de ganar la sexta. Ya déjalos ir. Tranquilo, Jesús Niebla, ahí estaremos el siguiente año. Y por acá en Kik también nos, nos animan a invertir, creo. Les decía que ayer escuchaba estos debates donde decían que este podría ser una final de goles. Y yo tengo mis dudas porque las finales de Champions no son de goles, no suelen ser de goles. No quiere decir que no pueda darse un 2-1, un 3-2 o algo así, pero no suelen ser finales de goles. A ver, las más recientes han sido under. Las más recientes han sido under. Para ser más exactos, las últimas 6, si no estoy mal, las últimas 6 finales de Champions, under de 2.5 goles. Las últimas 6. La más reciente, Real Madrid 2-0 al Dortmund, ¿no? En una que parecía ser, o parecía pintar para que fuera un juego de más goles, 2-0 del Madrid. La anterior, justamente con el Inter ahí, el Manchester City en contra del Inter, Manchester City 1-0. La anterior, Liverpool contra Real Madrid en otro choque de trenes que parecía que pudiera ser un juego de muchos goles, 1-0 del Madrid. La anterior, entre equipos ingleses, el City en contra del Chelsea 1-0, ¿no? La anterior donde participó, el Paris Saint-Germain, que es la que pierde, que ya les decía hace rato, en contra del Bayern 1-0, ¿no? La anterior a esa, otra vez equipos ingleses, Liverpool 2-0 en contra del Tottenham. Y nos tenemos que ir hasta la del Real Madrid en contra del Liverpool. Si no estoy mal, aquella en la que se equivoca Karius, si no recuerdo mal, aquel 3-1 del Real Madrid, ¿no? Esa que fue en la temporada 17-18, es la última en donde se dieron goles, ¿no? Porque de ahí para acá, insisto, 6 juegos, 6 finales en donde se da el under de 2.5.
dos buenas defensas, ¿no? El París no defiende mal, el Inter fue la mejor defensa de la Champions con Sommer bajo los tres palos, Donnarumma que recuperó un poquito de nivel, subió un par de escaloncitos para muchos que ya lo tenían ahí abandonado. Entonces, podemos decir que dos buenos porteros, a pesar de la eliminatoria de muchos goles contra el Barcelona, Sommer fue figura. Entonces, yo creo que tendríamos que ir con la tendencia de las bajas en las finales, ¿no? No sé si de 2.5, ahorita vamos a llegar a eso, pero yo no creo que sea un juego, por decirles algo, de 4 goles, ¿no? Para subirnos un poquito al 3.5. Yo no lo creo, lo dudo bastante. Pero bueno, ayer escuchaba que había varios que decían que sí, ¿no? Esa es la parte de los goles. Esa es la parte de los goles. Ahora, la parte de los corners, si ustedes se quieren meter en la parte de los corners. En la parte de los corners está muy claro. El Paris Saint-Germain es un equipo de mucho corner. Si ustedes me han seguido a lo largo de la Champions, el París nos hizo ganar en varios juegos con los corners, ¿no? El París, el Dortmund, ¿no? Son equipos de mucho corner. De hecho, el promedio de corners en los juegos del Paris Saint-Germain en general es de casi 10 por partido, 9.90 y algo, ¿no? Casi 10 corners por partido. No estoy hablando de los corners del París, de los corners en los juegos del París, ¿no? Entonces, 9.96 me parece el promedio de los corners en los juegos del Paris Saint-Germain. Eh, si queremos ver más estadísticas de corner, normalmente el París tiene un promedio, ahí sí, del equipo tal cual, de 6.3 corners por partido. El Paris Saint-Germain solito, ¿no? 6.3, 6.2 por ahí. Si quieren más estadísticas de corners, 45% de las ocasiones el Paris Saint-Germain obtiene por lo menos 5 corners a favor, ¿no? Por si ustedes quieren apostar nada más a los corners del París, habría que ver en cuánto está la línea de corners, muy probablemente 5.5, quizás la del París, o 4.5, por ahí debe de andar. Si está en 4.5, jugaría yo el over, porque la estadística nos dice que el París normalmente se va a los 5 corners solito, nada más ese equipo, ¿no? Y nos dice que no concede tanto corner, concede poquito menos de 4 por partido, ¿no? Esto por aquellos que quieran jugar a los handicaps de corners, ¿no? Entonces el París es un equipo que te promedia casi 6, ¿no? 5.5 corners y te permite 3.5. Entonces, handicap de corners a favor del Paris Saint-Germain de menos 1.5 me parecería una buena apuesta. O simplemente en el duelo directo, pues a que el París tiene más corners, pero creo que esa va a pagar poco o debería de pagar poco porque pues se sabe que genera más corners el Paris Saint-Germain que el Inter. Porque el Inter, a diferencia del París, el Inter, su promedio, ya decíamos que el promedio de corners en los juegos del París es de 10, de casi 10. El promedio de corners en los juegos del Inter es de apenas 8, el promedio, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Estamos viendo un equipo, el Paris Saint-Germain, que en sus juegos se promedian 10 corners, vamos a decir, contra un equipo, el Inter, en los cuales se promedian 8 corners por partido, ¿no? Solamente 35% de las veces, 35% de las veces, los juegos del Inter han superado los 9 corners y medio. Ya sabemos que la línea de corners casi siempre la ponen en 9.5, ¿no? Entonces, solamente 35% de las veces los juegos del Inter han superado ese 9.5 corners
que normalmente está la línea, ¿no? El Inter genera poco córner, genera un promedio de 3 corners por partido, ¿no? A veces genera más, pero esto se saca en cuestión de que, sobre todo al cierre de la temporada, suelen bajar mucho los corners, porque los equipos se cuidan más. Entonces, depende en qué tramo de la temporada saques esta estadística, te va a representar más o te va a representar menos. En general, el Inter es un equipo que concede más corners de los que hace, en general. El Inter concede por ahí de 5, ¿no? 5 punto y algo, 5.2 o por ahí, ¿no? Te concede 5 corners. Entonces, la parte de los corners parece ser muy clara, es decir, va a generar más corners o debería de generar más corners el Paris Saint-Germain, un handicap de corners a favor del París, no es mala idea. Yo no sé si el juego se vaya al over de corners porque el Inter va a bajar mucho esa estadística, aunque el París la quiera subir un poquito, el Inter, digamos, va a bajar esa parte. Eso es interesante para aquellos que se quieran meter al tema de los corners, ¿no? Entonces, bueno, ahora, goles en cuestión de mitades, también es muy claro, de parte del Inter de Milán, el Inter de Milán es un equipo muy balanceado. En cuestión de sus goles, para que nos demos una idea, el Inter de Milán genera casi la misma cantidad de goles en el primer tiempo que los que generan el segundo, casi la misma cantidad, ¿no? Eso es importante para aquellos que quieren apostar o quieren ir con esta parte de más goles en la segunda mitad o más goles en la primera mitad. El Inter es un equipo que casi genera lo mismo, ¿no? el mismo número de goles en la primera mitad que en la segunda mitad. Ahora, de esos goles que te genera en la primera mitad y en la segunda mitad, lo interesante con el Inter es que la mayoría de sus goles se dan en los últimos 15 minutos de ambos tiempos, ¿no? O sea, del minuto 30 al 45 del primer tiempo es donde más goles hace en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo estaríamos hablando del minuto 75 al 90, ¿no? O sea, el Inter es un equipo que normalmente te controla mucho el juego la primera media hora de ambos tiempos y los 15 minutos finales de los dos tiempos es donde se avienta un poco más al ataque, ¿no? Entonces ahí está algo interesante, eso está muy marcado para la parte del Inter, ¿no? Un equipo muy equilibrado, sabe muy bien a lo que juega, obviamente tiene más tiempo trabajando Inzaghi con ellos, entonces ahí se ve, ahí es donde se puede ver eso. Todo lo contrario al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain es un equipo que casi genera el doble de goles en la segunda mitad con respecto a la primera mitad. El Inter, ya decíamos, es un equipo que mete la misma cantidad de goles prácticamente en el primer tiempo que en el segundo. El Paris Saint-Germain es un equipo que mete más goles en la segunda mitad con respecto a la primera, casi el doble, ¿no? O sea, es un equipo que si en los primeros tiempos te metiera un gol, en los segundos tiempos te metería 2 goles, por decir un ejemplo, ¿no? El Inter, pues es un equipo que metería un gol en el primer tiempo y un gol en el segundo tiempo, por decir algo, ¿no? Entonces, ya está muy claro de parte del Paris Saint-Germain esa parte. También es un equipo, el París, mucho más explosivo, ¿no? Es un equipo que sí distribuye mucho la parte de los goles, a diferencia del Inter, que explota en los últimos 15 minutos, el París sí es un equipo más constante en cuanto a conseguir sus goles. Sus cifras son muy parejas ya dijimos que mete más en el segundo tiempo, entonces en los segundos tiempos sus números son muy parejos entre el minuto 45 y el 60, entre el 60 y el 75 y entre el 75 y el 90. O sea, casi distribuye muy bien la misma cantidad de goles en esos 3 periodos, ¿no? Entonces, ahí está esa parte de
los goles en ambas mitades por si les sirve de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Por acá decía, nos quedamos por acá con los comentarios. Diamond Dogs dice, Lautaro over de remates a gol. Seguramente, digo, si está en 1.5, pues me parece que es de remates. Ay, de remates a gol. Seguramente va a estar en 1.5, creo que se puede dar. Si es de remates totales, pues es un regalo. Creo que se puede dar. Dice Jesús Niebla, el PSG defiende bien y el Inter con ese tipo de equipos batalla. A mí me gusta para 1-0 o 2-0 el PSG. No veo metiendo gol al Inter. Ay, Jesús Niebla. Ya ahí va dando señales de sus picks Jesús Niebla para el all-in de cada cabeza. Jorgito Villarelo, mira que anda mi George. Saluditos al buen George. Dice gol de Dembélé. Pudiera ser gol de Dembélé o podría volar las 10 que va a tener. Con Dembélé no se sabe. Es parte de su esencia de mi muchacho Ousmane Dembélé. A ver, va el pick después de toda la letanía que les di, todas las estadísticas, que espero les sirva de algo. Yo traigo un más 160 en la final de Champions. Yo traigo un más 160 en este juego del Paris Saint-Germain en contra del Inter y es un creador de apuestas. Es un creador de apuestas. Ustedes lo pueden modificar si lo quieren más arriesgado, ¿no? Obviamente nada más es cuestión de cambiarle ahí un par de cositas, pero ¿cómo voy yo? A ver, de acuerdo a las estadísticas que les di y el análisis que les acabo de dar, yo voy con la doble oportunidad del Paris Saint-Germain o empate, ¿sí? Es un creador de apuestas y son tres posturas, 3 jugadas del creador. La primera es doble oportunidad para el París. ¿Por qué no creo que el Paris Saint-Germain vaya a perder o por lo menos en 90 minutos, ¿no? En una de esas se van a tiempos extra y ahí pues ya es otra cosa. Pero ¿por qué no creo que el Paris Saint-Germain vaya a perder en 90 minutos? Porque me parece que es más, a diferencia de los rivales que ha enfrentado el Inter de Milán, estoy hablando de Champions, ¿no? No nos metamos a la serie A. A diferencia de los rivales que enfrentó el Inter de Milán, como son el Barcelona, el mismo Bayern, y si me apuran tantito hasta el Feyenoord, son equipos muy de mucha más, no son equipos tan explosivos, creo yo. No estoy hablando de ofensivos, porque el Bayern es muy ofensivo y el Barcelona es muy ofensivo, pero no son tan explosivos. O sea, son de mucho toque, de mucho toque. El Barcelona, ya decíamos, se quería meter a la portería casi, y eso le permite o le permitió mucho al Inter posicionarse bien en defensa. Le tocó enfrentar a equipos como el Barcelona y como el Bayern que no se saben defender, que no se sienten cómodos tirándose atrás y defendiendo. Y entonces el Inter adoptó esta postura, digamos, de defenderse, tirar las líneas atrás, contragolpe, y los equipos italianos, como el Inter, se sienten muy cómodos así. Cuando parece que los están asfixiando y los están metiendo contra su portería, ellos se sienten muy cómodos. Entonces, eso hizo el Barcelona y eso hizo el Bayern. El París no lo va a hacer. El París no lo va a hacer. El París, ya lo decía por acá Jesús Niebla en los comentarios, es un equipo que se defiende bien. Con una buena actuación de Donnarumma, con suerte o no suerte, como ustedes quieran, pero pregúntenle a Liverpool. Pregúntenle a Liverpool. Liverpool, sobre todo en gran parte de la eliminatoria, fue el equipo que atacó, que generó, que tiró, que fue a buscar el resultado. Contra el Arsenal, si ustedes recuerdan el inicio del juego de ida, el Arsenal parecía un vendaval en contra del Paris Saint-Germain. Entonces, el París, a diferencia de los equipos que enfrentó el Inter, como el Barcelona y el Bayern de Múnich, el París es un equipo que también sabe sufrir y que no le incomoda tirarse atrás y defender, ¿no? Y aguantar y esperar la suya
con Dembélé principalmente, ¿no? No me parece que pues, él va a ser la punta de lanza, obviamente. Entonces, para mí el Barcelona, para mí el Paris Saint-Germain es eso, es un equipo explosivo, es un equipo que te está defendiendo y de repente te avienta un contragolpe, cosa que no sabe hacer el Barcelona, no juega eso, tampoco el Bayern, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que el Paris Saint-Germain no lo va a perder, no lo va a perder. Doble oportunidad para el Paris Saint-Germain. Combinado con under de 3.5 goles, ¿no? Under de 3.5 goles, ya revisamos la estadística, puede ser una final explosiva donde se metan 6, 5 goles, pues sí puede ser porque todo puede pasar, pero acabamos de ver que las finales de Champions, por lo menos las últimas 6, han sido under de 2.5, las últimas 6. 2 buenos porteros, 2 buenas defensas, yo no creo que, o no veo motivos para apostar por un juego de 4 goles o más, así que under de 3.5 goles, ¿no? Entonces ya llevamos Paris Saint-Germain, doble oportunidad, under de 3.5 goles, y vamos a sumarle under de 11 corners. Under de 11 corners, la línea está en 9.5, ¿no? Mucho a razón del Paris Saint-Germain, ya les expliqué lo de los corners hace un momento. Nosotros vamos a subir la línea a 11 y vamos a jugar el under, ¿no? El under de 11 corners solito te paga menos 200. ¿Por qué creo que van a ser menos de 11 corners? Por el Inter, ¿no? Ya se los decía, el París es un equipo que te genera 6 corners en promedio, el Inter es un equipo que te genera menos de 4, ¿no? En promedio. Vamos a considerar 4 y 6 para el Inter, para el París. Vamos a considerar un juego de 10 corners, que es seguramente lo que los casinos están esperando. Por lo tanto, vamos a jugar el under de 11 corners. Yo no creo que los dos equipos salgan a atacar mucho y a buscar las bandas y a meter centros y que eso genere mucho corner. Entonces, ahí están las tres posturas del parlay. Paris Saint-Germain, doble oportunidad, under de 3.5 goles y under de 11 corners. Esas tres posturas nos da un parlay de más 160. Más 160, el pick para la final de la Champions. Dice Jorgito, duelo de porteros. Sí, la verdad es que sí. Yo me quedaría con Sommer si tuviera que comparar a los dos porteros, ¿no? Donnarumma me parece que está teniendo un muy buen momento. Sommer es un portero que lleva más tiempo en un nivel de parejito. Desde que jugaba en el Gladbach, en el Bayern tuvo muy buenas actuaciones, pero pues ahí estaba Neuer. Cuando Neuer regresó de la lesión, obviamente no iba a tener cabida Sommer, y con el Inter ha demostrado lo que muchos no sabían de él. Pero sí, duelo de porteros, como dice Jorgito. Entonces, bueno, pues ahí está, amigos, ahí están los tres picks para estos 3 grandes juegos del fin de semana. En el de la Champions nos salió un más 160. En el de la CONCACAF Champions Cup con el Cruz Azul nos salió un más 130. Y en el del América contra Los Ángeles FC para el Mundial de Clubes boleto nos salió un más 200. Si combinamos esos 3 y los quieren jugar en parlay, ¿no? Ese más 160, más 130 y más 200, nos va a dar un momio total de más 1,600, por si quieren jugar los 3 en parlay y hacer el parlay perfecto, ¿no? Entonces, ahí está, más 1,600. Dice por acá Jesús Niebla, de una vez métele 5 saques de portería y 8 de banda más una tarjeta amarilla. No me gustan los saques de banda, Jesús Niebla. No confío en los saques de banda. La tarjeta amarilla, fíjate, bueno, te voy a decir una cosa, que sí metería. Hay una que te dice que mínimo una tarjeta para cada equipo, ¿no? Algo así, o ambos equipos recibirán una tarjeta. Esa, cómprenla. Compren esa de que los dos equipos se van a llevar por lo menos una tarjeta.
Creo que va a llegar un momentito del juego donde se van a surtir a patadas los dos juegos, luego los dos equipos, perdón.